Hola, ¿cómo están? Gloria sea al Señor, un día más con ustedes, glorificando y exaltando a nuestro Dios a través de nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Espero que esta mañana ustedes se sientan muy bien, que Dios esté con ustedes, los guarde, los exalte, los bendiga en todos los aspectos. De verdad, mi oración por ustedes es que tengan éxito en esta mañana y durante todo este día y todo lo que el resta de la semana. Oramos en el nombre de Jesús que sus cuerpos se mantengan en perfecta salud, que su alma se mantenga en perfecta paz, que su nombre, el nombre de Dios Todopoderoso, sea glorificado en sus vidas. Así que vamos a ver lo que el Espíritu de Dios tiene para ustedes en estos días. Gracias por estar aquí con nosotros, siguiendo acompañándonos. Denle un like. Aquí denle un like a este video, a los videos que estamos viendo, esperando que les sean de bendición a cada uno de ustedes. Y bueno, el tema que hemos estado hablando en este tiempo, en esta lectura y meditación de la palabra de Dios, es el amor y odio entre hermanos. ¿Y qué es lo que conlleva todo esto? Bueno, hemos estado viendo, hemos estado leyendo a Primera de Juan capítulo 3 y hoy vamos a continuar leyendo todo el capítulo desde el verso 11 hasta el 24 para continuar este tema. La semana pasada, el día de ayer estuvimos viendo parte de lo que hemos estado es que si vivimos en luz, no podemos odiar a nuestro hermano, ¿verdad? Que el amor de nuestro hermano es cuando nosotros mostramos la luz. ¿Qué es la luz? La luz es vivir en una vida de rectitud, en una vida de paz, en una vida de amor, en una vida de misericordia, amando y respetando a nuestro prójimo. Pero nos dice en este capítulo que estuvimos viendo, 1 Juan 2:7, en este caso en el verso 9, que que si nosotros odiamos a nuestros hermanos, todavía estamos viviendo en oscuridad. Oscuridad, pues, ¿qué nos está diciendo? Que todavía tenemos odio, resentimientos, pleitos, celos, contiendas con nuestros hermanos. Y no es que no vamos a tener alguna diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que aún no buscamos tenerle odio ni resentimiento, ni mucho menos, ni nos mantenemos en esa parte, sino que sabemos amar y perdonar, como lo estuvimos viendo en el libro de Colosenses. Estuvimos viendo en Colosenses que nosotros podemos amar, perdonar y respetar, honrar a nuestros hermanos, amarnos y honrarnos. Eso es una de las partes, dice, soportándonos unos a otros y amándonos unos a otros. Eso es parte de lo que nosotros estuvimos viendo en Colosenses. Así que bueno, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que más nos dice, ¿verdad? De hecho, los últimos versículos de los que miramos en 1 Juan 4, en el verso 13, donde dice, fíjense lo que dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y una de las partes que me impresionó, dice, y su amor llega a la máxima expresión entre nosotros, si nosotros nos amamos. Entonces, cuando nosotros queremos expresar el amor máximo de nuestro Dios, pues ¿cómo es? Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Bueno, entonces, sin más, vamos a ver qué nos dice, empezando la lectura en Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Dice así: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Fíjense el mensaje: que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje: que nos amemos unos a otros. Y luego dice, no debemos de ser como Caín, quien perteneció al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo correcto, lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en el Mesías, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que
ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir una bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Fíjense qué impresionante. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. O sea que nuestras acciones hablan. Y sigue diciendo, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y el mandamiento es el siguiente. Debemos de amarnos, debemos creer en el nombre de Jesús, su Hijo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecemos los mandamientos de Dios permanecemos en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio, vive en nosotros. Y bueno, en esto tenemos tantos puntos que podemos tocar aquí. La verdad, por ejemplo, en este versículo 18, en las palabras, mostremos, fíjense, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. O sea que no es solamente decirlo, sino es vivirlo y hacerlo. Y bueno, vamos a ir un poquito desarrollando el tema, como ya miramos aquí anteriormente. El mensaje que nos ha hablado Dios desde el principio dijimos que es amarnos unos a otros. Y luego nos da un ejemplo, no como Caín. Fíjense aquí, eso es impresionante. Caín odiaba a su hermano porque tenía celos. Celos de que el otro hacía las cosas bien y era agradable a Dios. Entonces, a veces nosotros celamos a las demás personas o nos molestamos. Ay, sí, aquel esto, aquel aquello, y mostramos desprecio porque aquel hace según nuestro pensamiento o porque otro lo halaga y empezamos a tener celos de tal manera que dice que mató a su hermano porque su hermano hacía lo bueno. Y luego dice en el verso 13, así que amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. O sea, el mundo es aquella persona que aún no ha conocido a Dios en su corazón, no tiene a Jesús en su corazón y la verdad no tiene comunión tampoco con usted. No pueden compaginar uno con otro. ¿Por qué? Porque tienen diferentes maneras de pensar. Por ejemplo, antes de que yo conociera al Señor, me era fácil despreciar a otro, guardar resentimiento, tener odio, no querer tener amistad con las personas, despreciar las personas, porque no me importaba. O sea, no sabía lo que a Dios quería, no me interesaba lo que a Dios le interesaba. Entonces, ahora que conocemos al Señor, conozco a Dios, me interesa vivir en paz con las demás personas. En mi corazón no hay odio, no hay desprecio por las personas. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que hacen, pero no siento ese desprecio. Ahora puedo perdonar a las personas que me ofenden. Uh, y a veces no es que tenga que tener siempre comunicación con las demás personas, pero no las desprecio. En mi corazón no hay ese desprecio. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo tú sabes que amas a otra persona? Simple y sencillamente observa tu corazón. Te vas a dar cuenta que aunque no puedes tener esa intimidad con la otra persona o esa relación o esa amistad, pero tampoco hay desprecio. Puedes saludarla, puedes charlar de repente con la persona sin ningún resentimiento. Entonces,
puedes amar a los demás y puedes llegar a ser amigo de las personas. Entonces ya no hay ese, no sé cómo ponerlo, esa cosa que se siente así como, ahora para que se le quite y ese deseo de maldad hacia la otra persona. Porque dice aquí, así que amados hermanos, no te sorprendas si el mundo te desprecia. Si alguien que no tiene a Jesús en su corazón no eres apto para él o te desprecia, no te preocupes. No te desprecian a ti por quien tú eres, te desprecian a ti por a quien traes. Entonces, no nos odian a nosotros, odian al que está en nosotros. Y eso es lo triste, ¿no? Porque vemos, de hecho, Primera de Juan, aquí mismo donde estamos, si vamos, si leemos los primeros versículos, se los voy a leer desde mi Biblia, que dice, mirad hermanos, fíjense en esta escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. O sea, vea por qué, el motivo, la razón, la circunstancia. Entonces, por eso no podemos estar ofendidos con las personas. Si alguien no puede aceptarme a mí o aceptar lo que yo tengo, no es porque me están despreciando a mí. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, no habría ese rechazo, ese desprecio, porque seríamos iguales. O un odio tan repugnante que ni siquiera me puedo acercar con esa persona. Pero dice, el amor de Dios es tan grande que me llamó a ser su hijo. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, fíjense lo que hace, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, una de las cosas que podemos ver en una persona que ha nacido de nuevo o que tiene a Jesús en su corazón o que llegó a ser parte de la familia de Dios, una de las primeras cosas que hace es se purifica a sí mismo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos estar limpios. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Buscamos estar en paz con mi hermano. No voy a estar en desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Vean, en el 14 dice, así, amados nuestros. Perdón, si amamos a nuestros hermanos en el Mesías, fíjense, si amamos a nuestros hermanos en el Mesías, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Ok. ¿Cómo me voy a analizar a mí misma sin que nadie me juzgue? ¿Cómo voy a revisar mi corazón? ¿Cómo voy a purificar mi corazón delante de Dios? Bueno, una de las maneras como yo puedo purificar mi corazón y verme sin que nadie me tenga que juzgar, ni criticar, ni decir, ni mucho menos, porque siempre nos sentimos ofendidos si alguien nos dice nuestras verdades. Bueno, yo no necesito que nadie me las diga. La palabra de Dios es ese espejo en el cual yo me puedo ver, analizar y, si gusto, corregir las áreas en las que yo estoy mal. Y es una de las formas en las que yo puedo revisar mi corazón en cómo está, dice, si amamos a nuestros hermanos en el Señor, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, ¿ok? Cuando yo deje de despreciar a mis hermanos principalmente, a la gente que me rodea, aquel que ha nacido de nuevo, cuando yo no sienta ese desprecio por los demás, eso está demostrado que yo he pasado de muerte a vida. Cuando yo puedo perdonar al que me ofende. Cuando todavía no puedo perdonar una ofensa de un hermano o de una hermana o de cualquier persona, demuestra que el amor de Dios aún no está en mi corazón. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces yo de naturaleza, porque yo tengo a Jesús en mi corazón, el amor tiene que nacer.
Pero si todavía no puedo amar a mi prójimo, ahí es donde yo puedo analizarme. Espérame, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. O sea, tengo que purificarme. Cuando yo tengo esperanza en que Dios me ha hecho su hijo, tengo que buscar como el mandato que Él nos dice, amamos, y el mandamiento es ámense unos a otros. Ese es el mandamiento de parte de Dios. Nosotros tenemos que amarnos. En 1 Juan 4:7 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Ok? Entonces, el amor a mi prójimo es una grande señal de que yo he amado a Dios. Y en el verso 8 dice, pero el que no ama aún no conoce a Dios. Y otra vez vuelve a repetir, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿qué es lo que tiene que surgir de mí? Pues el amor. En el verso 21 nos dice, y Él nos ha dado el siguiente mandamiento. Los que aman a Dios, aman también al Mesías, a su hermano en el Mesías. O sea, si yo amo a Dios, la forma que yo estoy mostrando que amo a Dios es cuando yo puedo guardar el mandamiento amando a mi prójimo, amando a los hijos de Dios. Entonces, esa es la meritita señal que yo tengo delante de Dios, que yo tengo a Jesús, que yo soy de Dios. Si amamos a nuestros hermanos en el Mesías, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ¿alguien me tiene que señalar? ¿Alguien me tiene que juzgar? No. El abacro, la palabra de Dios, es donde yo voy y me puedo mirar en el espejo de su palabra para ver la condición de mi corazón. Entonces, lo único que tengo que hacer es checar, analizar la palabra de Dios. En Mateo 25:40 dice, el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de esos, mis hermanos me lo hicieron a mí. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, vayamos, gustan a ver un poquito la historia de este relato. Vamos a ver desde el verso 25-27. Entonces esas personas justas respondieron, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿cómo yo estoy mostrando el amor hacia mi prójimo? Bueno, una de las formas es que cuando yo veo a uno de mis hermanos en una necesidad, voy, le visito, oro por él, le busco, hago la visita como la hiciera Jesús, representando a Jesús, al Dios Todopoderoso. Y dice, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante, a la persona que menos nombre tiene o a la que yo diría, ay, a ese no lo quiero, al más insignificante de esos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, tengo el amor de Dios, muestro el amor de Dios a través de mis acciones, que es lo que está aquí. En el verso 15 dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Fíjense lo que dice. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Vean qué impresionante. Si yo no amo a mi hermano, si yo odio o desprecio a alguien, llama asesino a esa persona. El hecho de no poder amar, porque déjenme les digo, un asesino lo pone como, wow, se pasó. ¿Cómo es posible que diga que es un asesino porque no lo quiere?
Bueno, ¿sabes por qué? Porque una persona que desprecia a otra y que se siente herida, lastimado por otro, es capaz de matar. Es capaz de hacerle daño a otra persona al grado de matarlo. Ahora, matarlo, muerte, asesinato, estamos hablando de diferentes formas. Puede ser que lo estrangules, puede ser que lo balacees, que le quites la vida, pero también le quitas la vida, el amor, o sea, le quitas el deseo de vivir, le quitas, um, ¿cómo te dijera? ¿Cómo te lo pudiera poner? De una manera de que me entendamos. O sea, le quitamos el anhelo, la razón de ser. Entonces, se vuelve un asesino, porque odio, desprecio, desaliento vienen a la persona. Dice, se vuelve un asesino. Y una persona que odia busca tener venganza. Me voy a vengar y voy a hacer estas cosas. Entonces, vemos que el odio surge en una persona donde Dios no está. Un matrimonio se muere por causa de no perdonar a su cónyuge. Muere esa relación, muere ese amor que supuestamente había. Entonces, amamos a Dios y me divorcio de mi esposa. Amo a Dios, pero ya no la amo. Cuando el amor es un mandamiento. Entonces nos volvemos, dice aquí, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Ahora, verso 16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida. O sea, ¿cómo yo sé cuál es el amor verdadero? Porque es capaz de darse a sí mismo por mantener la armonía, por tener la paz, por buscar hacer el bien. Busca hacerlo. Conocemos al que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. No, Él entregó su vida cuando nosotros ni siquiera le amábamos. Y Él buscó la forma de que el hombre pudiera estar en paz con Dios. Y vemos el amor verdadero y lo vemos en Jesús por nosotros. De manera que nosotros también, teniendo a Jesús en nuestro corazón, teniendo a Dios como nuestro amo y Señor de nuestra vida, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Entonces yo también debo de buscar el amor de mi hermano. ¿Por qué? Porque Jesús vive en mí. Ahora, en Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante este mundo de que son mis discípulos. Ahora, otra vez, el amor que tengan uno por el otro será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Bueno, mi prueba es que puedo amar a mi prójimo, aun cuando me ofenda. Miramos en Colosenses otra vez, si nos vamos a Colosenses capítulo 3, vamos a ver qué nos dice aquí, otra vez nomás recordando este versículo, este capítulo, para que veamos lo que dice aquí, capítulo 3, en el verso, permítame que lo encuentre, Filipenses 3, Colosenses. Vea lo que dice aquí. Vestidos pues, en el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañables misericordias. Fíjense que de entrañables misericordias, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y luego otra vez dice, y sobre todas estas cosas, vístete del amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. ¿Cómo yo muestro? ¿Cuál es la prueba o cómo muestro que el amor de Dios está en mí? Cuando yo puedo amar a mi prójimo, aun cuando mi prójimo no sea lo máximo. Colosenses 1:4 dice, porque hemos oído de su fe en el Señor Jesús y del amor, fíjense,
que tiene por todo el pueblo de Dios. O sea, es testimonio, porque lo hemos oído. Y dice, de la fe en Cristo Jesús y del amor que tienen unos por otros. He oído su fe, porque se aman unos con otros. Mi fe muestra el amor de Dios. Entonces, amigos, pues el amor que nosotros tenemos entre nosotros muestra cuánto amamos a Dios. En Juan capítulo 13, verso 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento que ya es viejo, ¿verdad? Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan el uno por el otro será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo podemos saber que somos discípulos del Señor? Bien fácil, cuando yo amo a mi hermano. Entonces, cuando yo salgo de la congregación y me digo que soy bien espiritual, que soy bien cristiano, que yo hago golpes de pecho. No, yo soy la luz. No, yo amo a Dios. Pero espérate, te saliste de la congregación porque no soportabas al hermano. Bueno, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que somos discípulos de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar el evangelio ante la gente? Amigo, cuando tú y yo vamos a criticar a nuestros hermanos con los vecinos, con aquellas personas que nos rodean, o muestro enojo con otras personas, muestro enojo ante la sociedad que me rodea, enojo de mi hermano, de fulano, de sutano, yo no estoy probándole al mundo que amo a Dios o que soy discípulo, porque Dios es amor. Si no hago eso, dice, ante el mundo, no estoy probando que soy discípulo de Jesús, porque Dios es amor. Ahora, en Efesios capítulo 5, verso 2 dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del Mesías. Él nos amó y Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¡Wow! Como una aroma agradable a Dios. Espérame, vivan una vida llena de amor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo voy a buscar con todo mi corazón hacer lo correcto, no como Caín, que odió a su hermano porque su hermano hacía lo correcto. Yo debo de buscar mi corazón, debo de buscar ser una persona que muestra el amor de Dios. ¿Cómo lo hago? Amándose unos a otros. Colosenses es un ejemplo bastante grande donde dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Hazlas morir. Es una tarea que yo hago morir. Y luego dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero ahora deja también todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, las mentiras entre nosotros, habiéndote despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, esas son las pequeñas cosas de las cuales yo me despojo para poder vivir una vida llena de amor. Tengo que aprender a dejar ir la ira, el enojo, la malicia. ¿Cuál es la malicia? La malicia es cuando todo lo que yo veo de la otra persona es su error. Estoy pensando en que lo que está haciendo lo hace con maldad. ¿Viste? Aquel vive así. ¿Viste acá? O sea, hay malicia, maldad en mis pensamientos. Dejo esas cosas para llenarme del amor de Dios. Y luego dice, sigan el ejemplo del Mesías. ¿Cuál es el ejemplo? Él nos amó
Pero no solamente nos amó, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. O sea que dio su vida. Y nosotros debemos de aprender, dar nuestra vida por nuestro prójimo. En otras palabras, ¿cómo doy mi vida? Me amarro el odio, ah, dejo el resentimiento para poder amar, dejo la ira perdonando a la persona que me ofendió. Ok, pensando en todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna. Es un sacrificio, estoy muriéndome a mí para poder mostrar el amor. Pensar y creer que la otra persona es mejor que yo. Entonces, ¿cómo le puedo agradar? Si esta persona hizo quizá lo que está haciendo, lo está haciendo porque algo está mal, algo pasó que lo llevó a esa situación, pero puedo pensar lo bueno, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza en eso pensar. Cuando yo estoy entregando mi vida para hacer el bien para la otra persona, entonces es un aroma agradable a Dios. Cuando yo juzgo, critico a las otras personas, no es un aroma agradable. En primera de Pedro 4, 7 al 8 dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. O sea, no voy a ver el defecto de mi hermano, lo que voy es amarlo, creyendo siempre lo mejor de esa persona. Pero algo que me impresiona en este capítulo, por consiguiente, sean serios, disciplinados en sus oraciones. Wow. Cuando yo tengo algo en contra de mi hermano, en lugar de criticarlo, juzgarlo, es doblar mi rodilla, creyendo, trayéndolo delante de Dios, buscando el bienestar de la persona. Disciplinado en oración. Es importante. Lo más importante de todo es que sigan, seguir demostrando el amor. Lo juzgo, oro, lo bendigo. Me disciplino en oración por mi hermano que se encuentra en necesidad. Entonces, ¿por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Pero si yo no tengo el amor suficiente para amar a mi prójimo, a mi vecino, a aquel que está en necesidad, estoy mostrando que aún el amor de Dios no está en mi vida, que no he pasado de muerte a vida. Así que, amigo, hoy yo te dejo con este pensamiento. Hay que pensar lo mejor de mi hermano, lo mejor de mi vecino, lo mejor de aquel que ha nacido de nuevo. Piensa en lo bueno. ¿Qué vas a hacer tú? Hoy yo te animo a que busques ser un hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Que no dejes que otro te juzgue. Tú analízate, analiza tu corazón. ¿Estás en amor o no estás en amor? ¿Está Dios de tu parte o todavía tú estás viviendo como si aún no has conocido a Dios? Es solo tú y Dios. Nadie te tiene que juzgar, nadie te tiene que criticar, nadie te tiene que señalar. Pero sabes, nuestras acciones, como lo vimos en Juan, muestran lo que somos. Nuestras acciones muestran lo que tenemos y lo que hacemos. Así que, amigo, yo te dejo con este pensamiento y nos vemos primero Dios el día de mañana. Esta es la tercera parte de Juan, primera de Juan 3, 11 al 24. Seas bendecido, Dios te guarde, te sustente, te proteja y oro que la palabra de Dios se haga uno contigo. Bendiciones.